Dios y el Estado, por Mijaíl Bakunin. 2. Deicidio y disidencia. La figura de Mijaíl Bakunin se distingue inmediatamente contra el fondo de acontecimientos y héroes revolucionarios del siglo pasado. Personaje monumentalmente excéntrico, intoxicado por los ambientes románticos que frecuentó en su juventud, movido por apetitos vitales desmesurados, seducido por la sensualidad que es propia a la acción, arrebatado por la ebriedad que se experimenta en las conjuras y revueltas, su historia es también la de las persecuciones, expulsiones y encarcelamientos sufridos por los fundadores de la Primera Internacional. La personalidad magnética de Bakunin atrajo a sus filas a revolucionarios de los 4 puntos cardinales de Europa, a los que arrastró al borde del vértigo hacia el umbral en que una sociedad se rearticula tomando como modelo a sus antípodas. Era un hombre que sabía ganarse el corazón de su gente. También era infatigable. Polemizaba con monarcas y reformistas de una punta a otra del continente, organizaba conspiraciones, fundaba grupos de afinidad y aún le quedaba tiempo para mantener una correspondencia múltiple y para redactar panfletos y proclamas tan virulentos como certeros. El revolucionario ruso solo se hallaba a gusto entre energías desatadas y entre gente decidida. Max Nettlau lo abarcó con una frase acertada. Bakunin se había transformado en un internacional él mismo. Fernando Savater diría más tarde que fue el mayor espectáculo del siglo XIX. En efecto, su biografía fue legendaria mucho antes de su muerte. Sobre su vida, quizá importe mencionar que emigró de la Rusia absolutista en 1840, que llegó a Alemania contagiado del mal de la filosofía, en especial de Rousseau y Hegel, que se transformó en el espíritu de las revoluciones de 1848, que aunque por 12 años sufrió en Rusia el largo vía crucis del encarcelamiento, sobrevivió a esa experiencia intacto. El hielo siberiano preservó la carne del mamut ruso, diría George Woodcock, que regresó al continente europeo con el ánimo de darlo vuelta como a un guante, que su nihilismo romántico se troca en los años de madurez en la filosofía política del anarquismo, que a él adeuda no solo sus instituciones teóricas fundamentales y una teoría de la organización, sino también una pasión obsesiva. La pasión por la libertad absoluta. Bakunin llevó una vida desordenada. Su vida fue una incesante aventura plena de golpes de suertes, sin sabores varios, conspiraciones resonantes y reveses tragicómicos, todo ello consecuencia de una disposición inmediata para la vida libre y sin ataduras. En verdad, casi todas las biografías revolucionarias del siglo pasado estaban sujetas a los complejos avatares políticos del momento, tanto como a las intermitentes intrusiones policiales. De cualquier modo, Bakunin carecía por completo de la paciencia necesaria como para perseverar en una actividad de cabo a rabo. En palabras de Alexander Herzen, Bakunin había nacido bajo la influencia de un cometa. Así como iniciaba tareas que otros debían continuar, pues él mismo ya se encontraba en otros dominios de la acción, también solía planificar y comenzar libros kilométricos que jamás finalizaba, o bien redactaba prólogos y consideraciones filosóficas que se bifurcaban hacia otros temas y asuntos políticos acuciantes. Dios y el Estado es uno de sus frutos intermitentes. El desorden activo que dio contorno a su vida también determinó las características de su obra, signada por una correspondencia monumental, por parrafadas inconclusas, sugerencias larguísimas a congresos revolucionarios y libros a medio escribir recuperados post-mortem del desorden de su escritorio. Toda su obra es asistemática y casi se podría decir que su escritorio era una encrucijada postal revolucionaria. El saldo hubiera quedado indeciso de no ser porque Bakunin descubrió un hecho fundamental, tanto como se puede decir que Marx develó el secreto de la plusvalía o Freud el enigma del inconsciente. Toda su obra y sus energías vitales centraron su atención en la cuestión del poder, en la cual cifró la clave de la desdicha humana. Bakunin desarrolló una teoría política que se adecuaba dúctilmente a las energías populares que eran desencadenadas en las revoluciones. 1789 era para él una cifra tan renombrada como subvalorada. El emblema del pecado original de la política moderna, el inicio del moderno linaje de la autoorganización,
correspondencia material para las capacidades autocreativas del ser humano. En ese sentido, Bakunin nunca dejó de ser un ilustrado radical convencido de que los hombres y sus sociedades debían inventarse a sí mismos y que para ello solo era necesaria una dosis máxima de libertad. Aún más, a Bakunin no le era ajeno un intenso aprecio histórico por las rebeliones campesinas, las jaqueríes, la Pugatsevina rusa e incluso por las ansias criminales del lumpen proletariado urbano, en las que percibía un contrapeso a la opresión estatal, de la cual eran, a su vez, consecuencia. El hecho de que Bakunin proviniera de Rusia, región gobernada autocráticamente, le facilitó el odio por toda autoridad, pues aunque los estados despóticos no eran equivalentes a los democráticos, no por ello dejaban de ser isomórficos. Los desplazamientos erráticos de los habitantes, sus pasiones insondables y sus decisiones caprichosas son para la mentalidad estatalista insoportables o cuanto menos sospechosos. De faraones a presidentes, una misma voz advierte a la población que la disidencia y la protesta pública han de orientarse por un caos establecido y que la desobediencia radical es un lujo que la autoridad no tolera. Bakunin sostenía que el Estado no solo es inaceptable porque regula y garantiza la desigualdad económica y política. Además, como sucedáneo moderno del principio jerárquico divino, humilla y empequeñece al hombre. Del orden estatal únicamente emergen criaturas tortuosas o torturadas, contrahechas a imagen y semejanza de su regulador. Por eso mismo, Bakunin enfatizó la importancia de los lazos sociales espontáneos y recíprocos, posibles articuladores de una suerte de hermandad no forzada, cuya horma de posibilidad residía en la asunción de que la libertad, y no solo la opresión, era germen de relación social. Si bien fue un hombre a la vanguardia de su época, Bakunin también fue medianamente positivista en cuestiones del conocimiento. No obstante, se hallan en Dios y el Estado una desconfianza pionera ante la figura del científico y de sus castas gremiales, de las cuales recelaba sus ambiciones tecnocráticas. Instintivamente, Bakunin se negó a tratar a las personas vivas como abstracciones estadísticas o conejos de laboratorios sociales, prefiriendo el crisor de la vida activa y sus antinomias. Para él, era la unidad entre ciencia y vida colectiva lo que podía eludir la autonomización de las prácticas institucionales de los científicos. En una carta de Bakunin a la condesa Salias de Tournemire, leemos: «Que mis amigos construyan. Yo no tengo más sed que la destrucción, porque estoy convencido de que construir con unos materiales podridos sobre una carroña es trabajo perdido y de que tan solo a partir de una gran destrucción pueden aparecer de nuevo elementos vivientes y junto con ellos elementos nuevos». En la metáfora biológica que subyace a estas palabras, podemos diferenciar la destrucción renovadora de la mera depredación aniquiladora. El arte de reinventar una sociedad, o bien a uno mismo, adeuda su potencia y posibilidad a la amalgama espontánea de artes sociales vitales y al desmontaje de las antiguas y perimidas formas de sociabilidad. Lo nuevo emerge de los materiales de desecho y desechos. La cuestión religiosa obsesionó a los anarquistas. Por un lado, la ontología anarquista centrada en la autocreación del ser no podía aceptar la hipótesis divina. Por otra parte, sociológica e históricamente, el rol de la Iglesia cristiana en la ignorantización de la humanidad y el control de la autoridad eclesiástica sobre las conciencias eran dato político de peso. Los anarcoindividualistas, creadores morales de sí mismos, eran los máximos recusadores. Ya Stirner les daba toda una cobertura teórica al respecto, a lo que se sumaron a principios de siglo las provocaciones en materia de libertad sexual y moral por parte de Emil Armand. Antes de ellos, Bakunin había advertido las consecuencias políticas derivadas de la continuidad entre el principio de jerarquía divina y el estatal. Tanto fue la fobia antieclesiástica que llegó a ser habitual el bautismo anarquista, a saber, el cambio de nombre a fin de rechazar el santoral o bien la elección de un apodo o nombre de guerra para fundar huellas de una sociedad. Sin embargo, no han faltado intentos de vincular el cristianismo con el anarquismo. Así, Tolstoy percibía en la fe sencilla y en la organización comunitarista de los primeros cristianos
un modelo de anarquía deseable. Dorothy Day, una suerte de santa anarquista de origen católico irlandés, difundió en los Estados Unidos una versión obrerista y libertaria del cristianismo a través del periódico The Catholic Worker. Y ya en nuestra época, Jacques Ellul, pensador de la técnica y cristiano asumido, creía encontrar en las comunidades religiosas posteriores a la Reforma el eslabón perdido entre la fe y la anarquía. Tampoco el combate de Bakunin contra la superchería ontológica supone a Dios un mero dato cuya sustancia es fantasmática. En tanto, la hipótesis divina se difunde con eficacia simbólica, existe y justifica la jerarquía terrestre. La emancipación de toda tutela exige impugnar a los homónimos modernos de la jerarquía celestial, pues la figura de Dios emblematiza a la autoridad en estado puro. Quizá lo que se agitaba en el alma eslavófila de Bakunin era un antiteísmo visceral más que un cientificismo ateo. Un humanismo radical ante una imagen terrible y vengativa de Dios antes que una ateología. Así se comprenden mejor las continuas reivindicaciones de Satanás y de Eva, las añoranzas del paganismo o del tolerante politeísmo griego. Bakunin renegaba de las teologías religiosas y estatal que suponen al hombre esencialmente malo y peligroso. En última instancia, creía que esa locura colectiva llamada religión había sido consecuencia de una gran sed del corazón y una insuficiente confianza en la humanidad. Durante las 2 décadas que siguen a 1848, se encarnó en el nombre de Mijaíl Bakunin el fantasma del comunismo que atemorizó al mundo burgués. A las autoridades, Bakunin les parecía una suerte de Danton que preconizaba un firmamento inconcebible, a la vez que promovía agitaciones sociales destinadas a apurar la llegada del Nuevo Mundo. Cuando murió, hacía poco tiempo que la Comuna de París había sido literalmente aplastada y todo el continente estaba impregnado de republicanismo burgués. Quizá Bakunin no alcanzó a darse cuenta del todo de la bola de nieve que había impulsado y que alcanzaría una magnitud amenazante para la cultura burguesa una década más tarde y culminaría su rodada en 1936, durante la Revolución Española. Alejandrina Bauler, quien conoció a Bakunin en sus últimos años, recuerda haberse impresionado por la devoción afectuosa de sus compañeros, semejante a la que en el pasado debió existir entre los grandes maestros de la pintura y sus alumnos. Solo un Blanqui o un Garibaldi generaron esa especie de seguimiento por un hombre al que se admiraba por su devoción a la causa de la libertad absoluta. Habría que esperar a la relación entre Breton y los surrealistas para presenciar algo semejante. De hecho, en Bakunin se pueden encontrar antecedentes de la idea de amor loco surrealista. Poco antes de morir, Bakunin describía a Eliseo Reclus el papel que él mismo y sus compañeros habían jugado en la gran obra del siglo XIX. Nuestro trabajo no se perderá, nada se pierde en este mundo. Las gotas de agua, aun siendo invisibles, logran formar un océano. A Bakunin debemos la acuñación política de una de las últimas imágenes deslumbrantes de la libertad humana, oceánica e inabarcable. Cristian Ferrer.